Bien, en esta mañana vamos a continuar con la serie que comenzamos el domingo pasado, hablando acerca de la ley de los miembros. Esa hojita que se llevaron, estamos leyendo teóricamente en la semana, ¿sí? Observando, mirando los textos y estudiando un poquito de la lucha que tenemos internamente. Tiene que producir un efecto en nuestras vidas, lo que hemos estado observando, mirando. Quisiera hacer un repasito de lo que vimos breve, porque todavía nos queda bastante para desarrollar. Y seguramente hoy no lo vamos a terminar, así que el próximo domingo daremos el cierre de este tema. Entonces lo que estamos viendo es acerca de la ley de los miembros. Citamos en Romanos capítulo 7, versículo 23, donde Pablo decía lo siguiente: mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo acá expresa que había una lucha interna que él tenía, que es la lucha que todos tenemos. Él describe la situación que estaba pasando, pero en realidad es la situación que todos tenemos a diario, una lucha con nuestros miembros. ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a que queremos hacer algo y hacemos todo lo contrario. Nos ponemos con toda nuestra fuerza y pareciera que nuestras fuerzas quedan nulas y de pronto nuestros miembros pueden realizar todo lo contrario, ¿sí? Vimos la semana pasada acerca de la ley, porque lo que habla principalmente es de la ley, estuvimos mirando, y que había distintas leyes, principalmente una ley que gobierna sobre un área mala y una ley que gobierna sobre el área buena, vamos a decirlo así, como para entender, que es la ley que Dios ha establecido, que es la ley donde el reino de los cielos tiene que hacerse presente y obrar en nuestra vida. Pero al estar en este mundo hay una ley que también ejerce el enemigo cierta autoridad. Y esas leyes a veces están tan arraigadas que de pronto cuesta salir de ellas. Entonces hay ciertas leyes en las cuales, sin darnos cuenta, vamos a hacer caso a esas leyes. Hablábamos la semana pasada de leyes como ser de la gravedad, como para entender un poco lo que es la ley. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. Tiramos algo hacia arriba y se cae. No queda suspendido en el aire, sino que se cae. ¿Por qué? Porque hay una ley que hace que el mismo peso de aquello que elevamos caiga. Así como hay una ley de tránsito donde esa ley es dada para que haya una libre, que pueda andar la gente libremente si obedece esa ley. Porque supóngase que está en Luro y Champañá y de pronto ahí todos encaran de una en la rotonda, sería un desastre, ¿no? Entonces la ley de tránsito dice que hay una prioridad para que el que está en la rotonda, entonces el otro tiene que permitir. Ahora, que la cumpla o no es otra cosa. Lo mismo que los semáforos. En la ley de tránsito dice que nosotros podemos pasar en verde, ¿sí? Tenemos prioridad de paso. Y ahí el rojo nos detiene, el amarillo nos dice que tenemos que tener precaución y el verde nos da paso. ¿Qué pasaría si todos cruzan en rojo? Sería un desastre, ¿no? Por eso es que está esa ley. Hay cierta velocidad que tenemos que tener. Yo me tengo que frenar en la bici porque a veces me paso.
Entonces, tengo que obedecer esa ley. Entonces, cuando todo eso es ¿para qué? Para que podamos vivir bien, tranquilos, ¿sí? Sin nada raro, ¿sí? Así como hay una ley establecida para que en la sociedad tengamos armonía, en la vida espiritual hay una ley que está establecida. Y en esa ley, a veces, o la mayoría de las veces, es quebrantada. Satanás utiliza esa ley para venir en contra de nosotros y acusarnos, o utilizar los miembros, nuestros miembros, para ir en contra. Hablamos de miembros, decimos personalmente nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies, nuestra mente. Todo eso a veces nos lleva, en lugar de darle gloria a Dios, nos lleva a pecar. Y no quiero pecar, pero es más fuerte que yo. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Es esta ley que estamos observando, que de pronto tiene un efecto en nuestras vidas. Bien. Entonces, hoy nos toca hablar un poquito acerca de la ley, pero vamos a mirar ahí en la hojita, a la mitad de la hojita, va a encontrar que dice esto. Ley. Esta palabra tiene diferentes significados. Entre ellos podemos mencionar el precepto o norma para mandar o prohibir algo. Esta ley tiene por objeto distintas acciones. Entre ellas vamos a ver 2 puntos, pero entendamos lo siguiente acerca de la ley. La ley tiene distintos significados. Y uno de los significados que es un precepto o una norma para mandar o prohibir algo. Cuando hablamos de ley, comúnmente decimos, la ley. Bueno, pero echa la ley, el argentino dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces ahí hay algo escondido. No siempre tiene un propósito así la ley. La ley tiene el propósito de establecer y cumplir un beneficio para todos, no para uno, ¿sí? Y a veces lo que nos prohíbe es necesario que venga para tener una vida buena, ¿sí? Pero a nadie le gusta que le prohíban cosas. Bueno, la ley tiene estos por objeto distintas acciones, entre ellas, primero, servir de modelo. La ley puede servir de modelo como para indicarnos cómo debemos llevar nuestra vida, ¿sí? Es algo que está establecido. Ahora, está en nosotros cumplirla, ¿sí? Porque si no la cumplimos, la ley está de gusto. Entonces, bajo eso, nosotros tenemos que entender que la ley sirve como un modelo para que nosotros vivamos nuestra vida bajo esas reglas. La palabra de Dios es un modelo de cómo debe conducirse un cristiano, de las cosas que debe hacer, en qué debe pensar, cómo debe actuar. Y que nosotros apliquemos esta palabra depende de nosotros. Dios nos dio la ley, Dios nos dio la palabra, y ahora nosotros tenemos que cumplir con lo que dice ella, hacer la voluntad de Dios. No, pero yo estoy en la gracia, yo ahora puedo hacer lo que quiera. No, tenemos ciertos requisitos que cumplir. Y lo segundo es que obliga a alguien a hacer lo que otro quiere. También la ley puede hacer eso. ¿Y cómo es esa ley? Entonces Dios está obligándonos. No. Es que en la ley puede ser beneficiosa para nosotros o puede producir algo que no nos beneficie. Porque depende qué hago yo, si la obedezco o no. Porque si yo no estoy bajo esa ley, si yo no doy los pasos bajo esa ley,
estoy, como diría una historieta, estamos desacatados, decía el comisario. Y algunos ya saben porque ya se acordaron. Se le salió la hilacha. Bueno, ¿por qué? Porque tengo la ley, sé lo que hay que hacer y hago lo contrario. Entonces, esa ley sirve como argumento para el enemigo, obligándonos a hacer algo que de pronto nosotros no queremos hacer. Porque si nosotros no estamos sometidos a la ley, nuestros miembros quedan libres, ¿sí? Y nos lleva a hacer cosas que no queremos. Satanás puede utilizar argumentos para entorpecer nuestro andar diario. Y digo diario, ¿sí? Nuestra vida va todo bien hasta que llega un momento, ¡pum! Y eso, bueno, entonces vamos a mirar a través de este estudio cómo librarnos de todas estas cosas, ¿sí? Seguimos leyendo un poquito más. Dice, existen leyes justas e injustas que han afectado nuestra vida. Vamos a mirar. La primera, leyes del reino de luz. Las leyes que Dios ha establecido. Miramos Colosenses capítulo 1, versículo 13, y allí vamos a encontrar que dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo. Lo leemos de vuelta. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando Dios nos rescató, nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Y ocurrió un cambio de leyes con las que debemos ser gobernados. Anteriormente, usted y yo estábamos bajo el dominio de Satanás. Anteriormente, Satanás era el que gobernaba nuestras vidas. Pero ahora, Jesucristo nos trasladó o nos llevó a el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, antes teníamos un reinado que estaba ejerciendo autoridad sobre nosotros. Nos manejaba, nos llevaba, estábamos bajo esa ley. ¿Sí? Estaba establecida esa ley. ¿Hacia dónde nos llevaba? Hacia el infierno. Íbamos directo a ese lugar. Pero ahora, por la obra que hizo Jesús, fuimos trasladados. ¿Sí? El texto dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Jesús murió en la cruz para que nosotros fuéramos librados de nuestra condena. Y nos trasladó por el amor que hizo allí en la cruz, que demostró allí en la cruz, nos trasladó al reino de Dios. ¿Bien? ¿Estamos? Hemos sido trasladados. Ahora, Hebreos 7:12 dice que porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Anteriormente, alguien que ejercía autoridad sobre nuestras vidas era Satanás. Él era el que dominaba nuestra vida. Y el ejemplo que da aquí el autor de Hebreos dice que cuando hay un cambio de sacerdocio, también es necesario que haya un cambio de ley. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra vida, ahora que estamos en Cristo, no podemos vivir bajo la misma regla que vivíamos antes. Las cosas que hacíamos antes no podemos hacerlas. ¿Por qué? Porque ahora hay un cambio de sacerdocio. Alguien está sobre nosotros. En nuestra vida no puede haber la misma forma de ser. Tiene que haber un cambio en nuestro hablar, las palabras que decimos. Tiene que haber un cambio en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que hacemos, en nuestras acciones. Tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque antes todo iba rumbo al pecado, para agradar nuestro cuerpo, para exaltarnos a nosotros, para sentirnos bien. Pero ahora tiene que haber, hay un cambio de sacerdocio y ahora Cristo está gobernando.
Y si Él gobierna nuestra vida, nosotros tenemos que estar bajo esa ley. Y si estamos bajo esa ley, tiene que haber en nosotros el cuidado de lo que decimos, cómo hablamos. Porque con nuestras palabras corremos peligro. Porque de todo lo que decimos nosotros vamos a ser juzgados. Tener cuidado con lo que miramos. Después lo vamos a ver desarrollado aquí. Porque todo lo que vemos, a veces, anteriormente, era para agradar nuestra vida, nuestros deseos. Pero ahora tenemos que cambiar nuestra mirada. Porque tiene que ser una mirada que glorifique a Dios. Porque ahora yo represento, en cierta manera, que Dios ha hecho una obra y que Dios está en mi vida. Mi testimonio tiene que hablar de que he pasado a otro reino. ¿Sí? Se va a poner medio caldoso el tema, dijo. Ay, no, esto ya no me gusta. Y no es que quiera hacerle sentir incómodo. Es que es necesario un cambio en nuestras vidas. Es necesario. El segundo punto, las leyes del reino de las tinieblas. Las leyes del reino de las tinieblas son totalmente distintas a las leyes que Dios ha establecido. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, le está hablando a los discípulos Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás es totalmente distinto en cuanto al manejo del trato con la persona. Jesús va a tratar con nosotros, pone a su Espíritu Santo en nuestras vidas, que sutilmente va a hablar para corregirnos. Antes de que nosotros metamos la pata o hagamos algo que es pecado, que produce pecado, nos va a hablar. Eso no conviene, eso no te sirve, eso no te ayuda. De una forma muy sensible, muy sutil, el Espíritu Santo va a hablar. Y nosotros por ahí, cuando estamos metidos y queremos saciar nuestro deseo, miramos para los costados, nadie nos ve y decimos, bueno, no importa. Y cometemos un pecado, hacemos algo. Y lo sabemos, hacemos algo indebido. Así trabaja el reino de Dios, hablándonos, advirtiéndonos, el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida para que nosotros no cometamos pecado. El reino de las tinieblas es totalmente distinto, porque ese reino ejerce autoridad sobre nosotros. Esa autoridad nos domina, nos lleva, nos traslada, nos somete y nos presenta las oportunidades para que nosotros nos desviemos o pequemos constantemente. ¿Sí? ¿Y qué utiliza? Va a utilizar los miembros de nuestra vida que todavía no están sometidos al señorío de Cristo. Porque esto es importante, todos nosotros tenemos que someter a Cristo cada uno de nuestros miembros. Hablamos recién de, decía, miembros, ojos, manos, oídos, pies. Uno importante, la lengua. Lo que decimos, lo que hablamos. Porque podemos producir mucho daño con eso. La Biblia nos enseña que mientras estuvimos apartados de Dios, vivíamos regidos por el príncipe de este mundo. Por lo tanto, vivíamos sujetos a sus leyes. Satanás ejercía autoridad sobre nuestras vidas. Esas leyes estaban establecidas. Y nosotros nos sentíamos cómodos obedeciendo a eso, a esas leyes. Nos creíamos que éramos los mejores. En cierta manera, Satanás provocó en nuestra mente ese egocentrismo y enalteció nuestro orgullo, que nos creíamos mejores o superiores a cualquier otro. Entonces, de manera que algunos fueron escritas en el cuerpo. Estas leyes de las tinieblas, estas leyes de Satanás fueron escritas en el cuerpo.
muchos tienen esa ley escrita aún, estando dentro de la iglesia. Muchos se rigen por esa ley. Y vuelvo a decir, abarca ojos, lengua, manos, corazón, pies. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Vamos a mirar Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16, 19. Y si gusta, márquelo, anótelo, téngalo presente siempre este texto, porque es algo que habla acerca de cosas que Dios aborrece. Dice, Dios no acepta o no permite o no le gusta que esto suceda en la vida de una persona. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto que detalla aquí no es una lista completa, sino que es simplemente una presentación donde muestra cosas que Dios abomina, que no acepta, que no le agrada. Y esta listita, que de pronto pensando y mirando el corazón de Dios, que no soporta, no puede soportar esto. Y en el transcurso de los años que yo estoy en el Evangelio, que llevo un tiempito, he visto que muchos hermanos han tenido esta situación en sus vidas. Y al contemplar lo que es la palabra y donde Dios nos muestra su corazón diciéndonos, esto no lo soporto, esto no me agrada. Pero ver que hay personas que están dentro de la iglesia, que son, entre comillas, espirituales, pero que hacen algo desagradable para Dios. Los ojos altivos, personas que miran altivamente, que se creen superiores. La lengua mentirosa, aquellos que hablan mentiras, falsedad. Cada vez que alguien habla una mentira, tenemos que recordar una cosa, que la palabra también describe que Satanás es el padre de la mentira. Y no podemos tener dos padres. O Dios es nuestro Padre Celestial, o Satanás está siendo aquel que está ejerciendo la paternidad en nuestra vida. Otra cosa que Dios no soporta: las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, y el testimonio o el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esta listita, si la comparamos con Santiago capítulo 3, donde Santiago habla de un problema que él tenía, el versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, esta lengua que nosotros tenemos, que cuando abrimos la boca comienza a producir daño, y si no la refrenamos, puede causar mucho daño a otra persona. En la NTV dice este texto: y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo.
¿Saben que si nosotros hablamos mal, si decimos cosas hirientes, que lastimamos o utilizamos la lengua para provocar problemas, estamos haciendo que todo nuestro cuerpo quede corrompido, ¿sí? Con la acción de nuestra lengua. Hablar de más o decir cosas fuera de lugar hace que nosotros pequemos. Y dice, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Y esto es interesante, que nosotros prestemos atención a lo que la palabra nos dice en cuanto a que hay algo que está alimentando, ¿sí? Y cuando la lengua está hablando, ese miembro está ejerciendo esa ley. Si no está sometida a la ley de Cristo, va a estar sometida ¿a qué? A la ley de Satanás. La ley que está bajo mi dominio o lo que yo creo. Voy a hablar por envidia, voy a hablar por enojo, voy a hablar por celos, voy a hablar porque estoy frustrado, voy a hablar porque... Y cuando hablo fuera del lugar así, hago una acusación o digo algo, y esa lengua provoca que yo mismo me condene. Todo lo que estamos viendo aquí es para que nosotros vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Porque sin darnos cuenta, todo esto nos frena o nos ata. ¿Por qué mi vida llega a un punto que vuelvo para atrás? ¿Por qué no puedo salir de esto? Porque si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque la ley de los miembros hace ese efecto. ¿Qué hace? Nos limita, nos ata, nos frena y nos condena. Entonces tiene que haber un cambio. Y para que haya este cambio, lo tengo que entender. Tengo que saber de dónde es el origen. Ay Dios, ¿por qué permites esto? Y Dios nos mira. ¿Y si estás haciendo tal cosa? Entonces, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Esos ajustes, que a veces son tan sencillos para mirar a otro y decirle, usted tiene que hacer esto, usted esto, otro, cambien esto. Pero cuando nosotros nos miramos nuestra propia vida, ¿qué hacemos? Tenemos que corregir nuestra vida. ¿Bien? Y todavía no empezamos en la parte... Ya vamos a llegar, que está buenísimo. Mateo 6, 22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ay. ¿Qué quiere decir todo esto? En la NTV, como para que lo entendamos un poquito más. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. ¿Sí? Nuestros ojos dan luz a nuestro cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. O sea, es importante lo que nosotros vemos, lo que observamos, lo que miramos. Como hombre, hablo a los hombres. Es muy común en el mundo que usted mire a una mujer. ¿Sí? Pasa una mujer y pasa y la acompaña con la mirada por cualquier situación. Eso es común. Todos trabajamos y en el trabajo tenemos distintos compañeros donde ahí uno es más.
vivo que otro y todos demuestran ahí, ¿no? Como que es ser más hombre, mirar y hacer comentarios, porque encima, ojo, lengua, vimos lengua recién, ahora ojo. Entonces un consejo que sirve, que a mí me sirvió, es aprender cómo mirar. Una vez estaba dando un estudio acerca de justamente de esto, y un hermano me dijo, pero los ojos se hicieron para ver. Y un hermano, sí, los ojos se hicieron para ver, pero depende de lo que usted vea, va a ser la condición de su vida. Entonces un consejo para los varones: cuando tiene que hablar con una mujer, mire en la cara. Hasta acá. Esta es la mirada, acá. ¿Sí? Y el resto no puedo, no, el resto no le va a ayudar, no le va a beneficiar. Esto anteriormente tenía que darlo y hablarlo el consejo para los hombres, pero estamos en un momento en que hay tanta degeneración que ahora somos las mujeres. Hable y mire acá, mire el rostro, porque ahora las mujeres están peor que los hombres. Las mujeres están... No, pero este es el tiempo de la... No. Es un tiempo donde toda la perversión está muy expuesta. Entonces un consejo que sirve es que cuando hable con la persona y mírela a la cara, ¿sí? Mire su rostro y no va a estar pecando ni nada, ¿sí? Una vez escuché un predicador que dijo, no, el secreto para mirar, dice, tenemos que aprender que la primera mirada no es pecado. Entonces usted, hermano, aprenda a mirar bien. En la primera mirada mire todo lo que pueda. Después la segunda, no, ya es pecado. No, hermano. En la intención con la cual miramos. Dice la palabra que cualquiera que mirare impunemente a una mujer. ¿Y sabe lo que es mirar impunemente? Es con deseo. Es con decir, todos los... Bueno, entonces mirar de esa manera, dice, cualquiera que mirare a una mujer impunemente será acusado de adulterio. Pero yo no. Adulterio decimos, bueno, se acostó con otra mujer. Hay veces que adulteramos con miradas, hay veces que adulteramos con pensamientos. A eso se refiere la palabra. Y hoy tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está todo al alcance. Usted va a tener un celular y el celular le muestra y está ahí, y él puede ver lo que sea, entrar a cualquier página, meterse en cualquier lugar, y eso, hermano, tenemos que tener cuidado. Porque se imagina qué difícil es mantenerse uno, ¿no? Pero la forma de que yo mantenerme es pensar, ¿y qué están haciendo mis hijos? Porque lo que yo haga va a ser lo que voy a transmitir. Entonces, si yo quiero una familia sana, si yo quiero hijos sanos, yo tengo que dar el ejemplo. De lo contrario, imagínense toda la perversión que puede pasar. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que no puedo dominar. Estamos bajo esa ley. La ley de los miembros nos domina. Pablo decía, hago lo que no quiero hacer. Pero Pablo llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A eso apuntamos. Apuntamos a ver un cambio. A que la ley que antes nos gobernaba, nos dominaba, no nos ejerce autoridad ahora. Antes sí,
porque desconocía, no entendía, no sabía. Pero ahora que vino la luz, yo sé por dónde estoy caminando. Y sé las cosas que me tengo que guardar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ay. Bueno. Entonces, terminamos este cachito. Dice... habla acerca del alma, dice, llevándonos hacia el pecado y haciéndonos esclavos de él. Veamos cómo se establece la guerra entre las leyes de Dios y las que no provienen de él. Esta guerra o batallas que de pronto son internas, no es de una persona, es de todos. Todos tenemos constantemente luchas en las cuales tenemos que enfrentarnos. Todos tomamos decisión. ¿Por qué algunos logran tener victoria y otros no? ¿Por qué está esta persona mejor espiritualmente o más firme espiritualmente que otras que están tambaleando? Están así porque han tomado una decisión. Y esa decisión es la que nosotros tenemos que aprender, porque repercute en mi vida, repercute en mi familia, repercute en todo. Porque yo no puedo pedir que Dios me bendiga si estoy en pecado. Yo no puedo, por más que yo lo diga, lo puedo afirmar, lo puedo discutir con quien sea, pero Dios conoce mi corazón y usted también conoce que erró, que pecó. Entonces, necesitamos un cambio en nuestra vida. Y ese cambio es una lucha constante que llevamos, que vamos a tener. Ay. No avanzamos mucho, pero vamos a entrar acá, a estos 3 puntos aunque sea. Vamos a mirar acerca de la ley de la mente. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el propósito de la lucha de la ley de los miembros es contra la ley de la mente. Es llevarnos cautivos a la ley del pecado. Y el objetivo es que el pecado se mantenga en nuestra vida y seamos esclavos de él, para provocar nosotros muerte. Entonces, todo lo que esta ley ejerce o viene sobre nuestras vidas, me salté, me parece, la ley de la mente, ¿no? Me fui a la ley del pecado al hecho. Esta ley que el pecado provoca va a tener su paga, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos que tener cuidado en las cosas que hacemos. Si vamos a estar bajo esa ley, vamos a quedar vamos a sufrir las consecuencias de lo que esa ley abarca. Entonces vuelvo, la ley de la mente. Cuando el Señor nos permite experimentar el arrepentimiento de nuestro nacimiento, el nuevo nacimiento, realiza un cambio en nuestro ser y empieza a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo que ya podemos diferenciar lo nuevo, lo bueno y lo malo. Anteriormente no había esa capacidad de nosotros y no entendíamos, pero ahora que tenemos un poco de luz, vamos a comprender qué está mal y qué está bien. Y por esa razón que la ley de los miembros encuentra oposición en nuestro ser. Entonces esa ley ejerce autoridad sobre nosotros. La mente es un campo de batalla muy complicado. La mente es algo que usted está acá
Y de pronto parece que está prestando atención, pero su mente está en otro lado. Está pensando, apagué la hornalla, quedó prendido, habrá ahí hecho la tarea mi hijo, mañana tiene prueba y la mente está ahí. Tengo que ir a tal lugar. A veces estamos presentes, pero nuestra mente está en otro lado, en otro lugar. Así, con compromisos, con cosas que tenemos que hacer, pero también puede ser que esté en otro lugar pensando cosas pecaminosas, llevándonos a hacer cosas malas. Entonces es algo que tenemos que someter al Señor. Nuestra vida tiene que progresar, nuestra vida tiene que avanzar. Y para esto tenemos que permitir que la ley de Cristo, la ley que se ha establecido, pueda ejercer autoridad sobre nosotros. De lo contrario, vamos a seguir siendo los mismos. Y va a pasar lo mismo en nuestra vida. Y vamos rumbo a un desastre. ¿Sí? Entonces, vamos a llegar hasta acá porque avanzó la hora y el domingo que viene la terminamos. Vamos a completar esta serie. Y el domingo que viene lo bueno, donde vamos a indagar en cómo está esta ley afectando nuestras vidas. Y vamos a entrar directamente en lo que es la ley de los miembros, que es el centro de este estudio, cómo afectan los ojos, las manos, la violencia, el hurto, en los pies, en lo sexual, en la lengua y en la mentira. Todo eso, y vamos a dar la solución para salir de toda esa problemática que estamos luchando constantemente. Y de la cual no podemos decir, no, yo no tengo esa lucha. Todos tenemos esa lucha. ¿Sí? Todos tenemos esa lucha. Y ahí, por más que ponga cara espiritual y santo y levante las manos y diga aleluya, adentro, internamente, hay una lucha de esta. Algo está pasando y tenemos que someterlo al señorío de Cristo. Tenemos que rendir nuestra vida al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque si no va a ser dañino para nosotros. El propósito de esto es que nosotros lleguemos a cambiar. Lleguemos a tener un encuentro con el Señor. Y mi tarea es presentarles todo lo que el hombre es y todo lo que Dios puede hacer para cambiar nuestra vida. De aquí a que usted tome la decisión o no, ese es otro paso, que es el Espíritu el que va a trabajar. El Espíritu Santo pone esto en mi vida para que yo lo comparta y el Espíritu Santo va a trabajar en su vida para que usted lo aplique, para que pueda haber un cambio. Pero todos tenemos la necesidad de progresar en nuestra vida espiritual. Si hay algo que ejerce autoridad en nuestra vida, que sea el Señor. Que no seamos sometidos por algo que el enemigo utiliza. Recordaba el otro día una predicación del pastor Saracho. Y él predicaba acerca de las ataduras. Y tenía un ejemplo muy sencillo. Él agarraba, ponía 2 dedos así y agarraba un hilito de coser. Y agarraba, le daba una vuelta a los 2 dedos y hacía, haga fuerza así y bueno, agarraba, llamaba a algún hermano y hacía eso, le pasaba el hilo y bueno, y el hilo se cortaba porque era un hilo y la fuerza que ejercían los dedos. Ahora pasaba que le daba otra vuelta, 2 vueltas, y ahí le costaba más. Y cuando le daba 3 vueltas, 4 vueltas, ya la persona no podía cortar el hilo. Y de esa manera demostraba visiblemente que hay ataduras que de pronto cuestan que sean cortadas. Y en nuestra vida también hay cosas que han estado atándonos durante años. Durante años. Donde el enemigo ha ejercido autoridad, donde el enemigo ha trabajado, sobre todo aquí en nuestra mente, diciéndonos no podés, no servís,
¿A dónde vas a ir? ¿Qué? ¿Quién te va a hacer caso? Acá, en nuestra mente. Hay otros con problemas en sus manos, en sus acciones. Lo que hacen violentamente, ejercen autoridad, así, violencia. No están sus miembros para conceder amor, caricia o proveer a alguien, sino que están para violentar, para atacar, para dañar. Y no lo quiero hacer, porque usted va a encontrar una persona que comúnmente hace eso, después se siente tan mal, tan arrepentida, y dice, yo no quería hacer esto, no. Y siempre dice, me obligaste, me llevaste a esto. No, es que hay algo que está atando a esa persona y lo lleva a hacer eso. Entonces tenemos que romper esas ligaduras, esas ataduras, porque el Señor nos llamó a ser libres, a tener libertad. A tener libertad. Y así en cada miembro. Hay gente que de pronto habla de más y sabe que habla de más, pero no puede parar, porque es la única manera que saca esa frustración que tiene. Y va y dice, mirá esto, ay no. Y lo peor es que busca a alguien que ponga la oreja y ahí descarga todas las cosas. Pero es muy sutil porque sabe a quién o con quién. O a alguien que no le va a refutar, sino que va a aceptar eso. Porque ahí, por más que hable, sabe a quién le va a decir. Sería bueno que si hay un problema, se hable con aquel que ocasiona el problema. Pero esta persona que está atada no lo va a hacer. Va a ir y hablar, desparramar y encontrar a alguien que escuche. Y lo único que hace es sacar lo podrido que tiene, tirarlo a otro y listo. Entonces, todo esto no tendría que pasar entre personas que son cristianas, que tienen a Cristo, en teoría. Pero la realidad es que usted mira las cartas y Pablo por ahí dice, he escuchado, hermano, que entre vosotros hay pleitos, hay contiendas. He escuchado que ustedes están pasando cierta situación. Y comienza a aconsejar, quítese de vosotros toda ira, toda contienda, todo enojo, todo griterío. Y esas son cartas que son para cristianos, para la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía la ley de los miembros sigue ejerciendo autoridad. Y no hemos sometido toda nuestra vida. Y necesitamos corrección. Que nuestra iglesia... Y esto es arriesgado. Pero es así. Nuestra iglesia tiene que ser un reflejo de lo que pasa en nuestra casa. ¿Qué pasa en su casa? Porque lo que pasa en su casa es lo que trae. No, en casa todo el día cantamos al Señor, alabamos, estamos en plena adoración, oramos constantemente, hay comunión, hay paz, no, nos reímos, disfrutamos. Lo que nosotros comúnmente se enseña lo siguiente: venga a la iglesia y llévese la bendición. Entonces es como que la gente va a buscar la bendición, va a buscar a la iglesia y se la lleva a la casa. Cuando llega a la casa es un desastre. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que nosotros hacemos en secreto, lo que nos enseña la Biblia, lo que nosotros hacemos en secreto en nuestra casa es lo que nosotros venimos y compartimos. Porque aquí lo que hacemos es compartir la bendición que Dios ha producido en nuestra vida. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que ha pasado en secreto en nuestro hogar. Lo que yo hice en mi vida. Esas oraciones que hice, bueno, aquí se van a ver. ¿Cómo? Reflejadas en respuesta con sanidades, con milagros, con comunión, con amor.
¿Por qué hay personas que de pronto llegan a la iglesia, terminan la reunión y salen disparadas? No la vemos más. No le alcanzamos. ¿Y se fue? Sí, no le alcanza a celular. ¿Por qué? Porque siguen escapando. Necesitamos tener comunión. ¿Qué es comunión? Es algo que es común entre nosotros y produce unión. Nos une a nuestro hermano. ¿Y qué nos puede unir? Tenemos un Dios, una fe, un bautismo, nos nombra la palabra. Tenemos las mismas situaciones. Estamos buscando lo mismo. Y qué bueno sería que nosotros abriéramos nuestro corazón y entre nosotros pudiéramos decir, che, estoy pasando por esto, necesito oración. Ayúdame con esto. ¿Sí? Que no tengamos que estar escondidos ni disfrazar. No, está todo bien, ¿verdad? Una sonrisita que se está cayendo a pedazos. No, que podamos realmente demostrar el amor de Dios. Que podamos sincerarnos. Y podamos decirle al Señor, Señor, acá estoy, tal cual como estoy. Amén. Vamos a orar en este día y vamos a romper algunas ataduras que de pronto nos estén perturbando y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Póngase en pie, por favor.